Bendiciones, mis amados hermanos y amigos, donde quiera que se encuentren. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiéndoles un fragmento de la palabra de Dios que se encuentra escrito en su santo libro, la Biblia. En esta ocasión compartiremos 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Y la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Mis amados hermanos, en este capítulo, el apóstol Pablo, estando preso, le está escribiendo una carta a Timoteo, un pastor joven que se encontraba en la iglesia de Éfeso. Como todo pastor, como todo cristiano, cuando comenzamos el evangelio, él se encontraba rodeado de falsas doctrinas, de conflictos, de desánimos, tal vez de su misma congregación, de sus mismos colaboradores, se encontraba en conflictos. Y Pablo sabía que estaba pasando por pruebas, que tenía dificultades, y por medio de esta carta, él trató o lo animó, le dio palabras de aliento, lo motivó para que siguiera, para que saliera adelante en su obra. Ese mismo mensaje lo debemos aplicar nosotros en nuestras vidas, porque claramente está diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Muchas veces los problemas de esta vida, los problemas del mundo, de la sociedad, en nuestras familias, de las congregaciones, de nuestros trabajos, tal vez tengamos un poco de temor. Y muchas veces el mismo temor nos impide cumplir el llamado que tenemos hacia Dios, porque ponemos primero el temor y después a Dios. Muchas veces tenemos miedo a la persecución, que se levantan personas que tal vez quieran perseguir a los cristianos, como últimamente se ha escuchado a la iglesia cristiana, que ya no la quieren. Ese es un espíritu de temor, que la quieren como desaparecer, en pocas palabras. Miedo al rechazo, a la crítica, a ser rechazado simplemente porque te miran con una Biblia. Muchas veces porque saben que eres cristiano, que te congregas, ya te están rechazando, ya te están criticando. Miedo a no estar a la altura de sus expectativas, a no estar a sus mismos pensamientos de ellos, a querer encajar en la sociedad, en las amistades que tal vez antes teníamos. Miedo a sufrir desprecio, discriminaciones. Todo eso es el espíritu de temor, pero es lo que Dios no nos ha dado. Dios nos dio un espíritu de valentía, de dominio propio. Por eso debemos avivar el fuego del don de Dios, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nos está recomendando que nosotros avivemos el amor de Dios, que avivemos el fuego, la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros, de que nosotros tengamos esa plena seguridad que donde quiera que nosotros vayamos, que todo lo que vayamos a hacer, si estamos sirviendo a Dios, si estamos agradando en nuestros actos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, Dios estará con nosotros. No debemos permitir que ese temor invada nuestras vidas, invada nuestra manera de vivir, porque eso nos va a cambiar, nos va a apartar de la presencia de Dios. Y fuera de la presencia de Dios no podemos hacer nada. Porque también ahí nos está diciendo que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu que si confiamos en Dios tendremos la fuerza, tendremos la sabiduría para salir adelante, sin avergonzarnos de lo que diga la gente, de lo que nos puedan criticar nuestros familiares.
de las personas que nos conocieron en el pasado, que muchas veces conocieron todos nuestros errores, las cosas malas que hicimos, y ahora nos juzgan. Dicen que nosotros no podemos cambiar, que nosotros no somos de Dios porque nosotros fuimos lo peor. Sí, exactamente, fuimos lo peor. Pero reconocimos a nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos de los pecados y lo más importante, nos apartamos. Y ahora no debemos avergonzarnos. Estamos listos para sufrir por Cristo, para aguantar insultos, para soportar burlas, porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, que nos permite seguir adelante. Porque vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán persecuciones, como dije anteriormente. Lo han declarado, lo han anunciado públicamente, que las iglesias cristianas van a ser perseguidas. Pero eso no es nuevo. Eso escrito está en la Biblia, que los verdaderos cristianos seremos perseguidos, seremos maltratados. Pero si tenemos a Cristo en nuestros corazones, Él nos dará fuerzas por medio de su Espíritu Santo para resistir tentaciones, porque muchas veces el enemigo nos tienta. A los hombres con mujeres con vicios y a las mujeres con hombres, con cosas que tal vez en el pasado nosotros anduvimos perdidos. Todo lo malo que anduvimos haciendo vuelven tentaciones. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a resistir todas esas pruebas. Pero debemos ser fortalecidos día a día buscando de Dios, leyendo la Biblia, congregándonos, escuchando mensajes, pero también escuchando mensajes de edificación, mirando qué tipo de pastores, qué tipo de prédica vamos a escuchar. Pastores que prediquen la verdad, que prediquen Biblia, que no solo prediquen de prosperidad, de diezmos, de dinero. No, porque eso es lo que muchas veces nos está perdiendo. Lo que nosotros debemos escuchar es un pastor que hable de la verdad, de la salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de vivir en santidad, de cambiar nuestra manera de vivir, agradando a Dios, estando bien con la familia. Porque muchos falsos pastores se dedican a solo pedir dinero. Si das $100, Dios te va a dar 1,000, que Dios está esperando tu dinero. Dios no necesita eso. Un buen pastor nos va a predicar de la palabra de Dios para que nosotros podamos seguir adelante. Hay un versículo también que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nosotros no debemos avergonzarnos si alguien nos pregunta: ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano, sirvo a mi Señor Jesucristo. Así como Pablo, aún preso, él seguía predicando, seguía enseñando, él nunca se avergonzó. Nosotros debemos hacer lo mismo, porque escrito está que vamos a ser perseguidos, vamos a ser tentados. Si nuestro Señor Jesucristo, estando en el desierto, fue tentado por el demonio, nosotros, ¿qué podemos esperar? El demonio va a tratar de tentarnos, de sacarnos de la vida de santidad, si es que ya la tenemos. Y si la estamos buscando, si estamos perfeccionando algún aspecto que aún nos falte, el enemigo nos va a atacar por ese aspecto, va a tratar de sacarnos. Debemos resistir a esa tentación, y eso solo lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, al ser tentado en el desierto, Él resistió la tentación por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo dejó para que habitara dentro de nosotros. Entonces debemos resistir siempre a todos esos ataques para que nosotros podamos servir con amor, porque Dios nos dice que nos dio un espíritu de amor para tener un ministerio impulsado por el amor hacia nuestros semejantes, el amor hacia nuestros enemigos, el amor hacia nuestros superiores, hacia nuestros pastores, a nuestros compañeros, incluso en la calle, en el trabajo. Dios nos da ese amor, pero nosotros debemos de ponerlo por obra,
No solo decir tengo a Dios, tengo el Espíritu Santo, porque la gente está mirando nuestros frutos. ¿De qué me sirve que yo diga que soy de Dios, que tengo el Espíritu Santo, que Dios mora en mí, si mis acciones, si mis frutos son muy malos? Si nosotros nos portamos como a Dios le agrada, para servirle a Él nos recompensará. Y no debemos hacerlo esperando una recompensa, sino que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos cosas buenas, vamos a recibir cosas buenas. Si sembramos cosas malas, por lógica, cosas malas nos van a suceder, cosas malas nos van a venir a nuestras vidas. Si hacemos todo como a Dios agrada en nuestros trabajos, tendremos trabajos más abundantes, más fáciles de hacer. Tendremos que pasar por pruebas, pero en cada prueba Dios nos va a ir perfeccionando, Dios va a nos va a ir dando la sabiduría para cambiar lo que aún nos estorba. Nosotros podemos andar libremente por las calles, en las casas, en los trabajos, pero siempre con la confianza de que Dios está con nosotros, sin temor del que dirán, sin temor del que si me ven con mi Biblia, de que si me ven que ya voy a la iglesia. Eso ya no debe de importarnos. Lo que debe de importarnos es agradar a Dios y Él nos va a recompensar. Pero no hagamos las cosas con un fin. Yo hago esto para que Dios me dé esto, yo hago lo otro para que Dios me recompense. Eso tampoco agrada a Dios. Nosotros debemos hacerlo por amor, no por lo que nos va a dar, sino por lo que ya nos dio. Miremos, al menos en mí, miremos de dónde nos sacó Jesús, de dónde andábamos perdidos y a dónde nos ha traído, que si tenemos una familia bendecida, con salud, que no nos enfermamos, tenemos una cama, tenemos comida todos los días. Eso es una gran bendición, porque Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Debemos tener control sobre nuestras emociones, no ceder al miedo, no ceder a las tentaciones, no ceder a la ira, a las provocaciones, porque todo eso es el dominio propio. Nosotros no debemos de caer en el juego del mundo, que nos insultan, que se burlan de nosotros y ya estamos contestando. O en algunas ocasiones, porque ya soy cristiano, si no miraras cómo te iba. Es lo mismo, estamos ahí, nosotros no debemos airarnos más, debemos de tener dominio propio para ser intencionales en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se basa en que nosotros seamos puros, seamos sinceros delante de Él, porque Él no lo podemos engañar. Podemos ir por el mundo fingiendo lo que no somos, podemos engañar a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, esposos, a nuestros pastores, pero a Dios nunca lo podremos engañar. Así que debemos de poner por obra nuestras acciones, predicar con el ejemplo, no solo de palabra, no solo hablar, pero cuando en realidad me miran o cuando alguien me conoce, mira que yo todo lo que hablo son mentiras, porque yo no le estoy aplicando. El mejor ejemplo para predicar somos nosotros mismos, desde nuestras casas, nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Esa es la mejor predicación y es el mejor testimonio que podemos dar para Dios. Por eso, mis hermanos, recuerden que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de valor, porque lo tenemos a Él en nuestras vidas, porque Él está con nosotros. No debemos temer, y nos dio un espíritu de dominio propio para poder dominar todo lo malo, todo lo que nos distrae, todo lo que nos aparta de la presencia de Dios. Por eso nosotros, puestos siempre en el autor y consumador de la obra, nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, mis amados hermanos, nosotros debemos tener siempre presente que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tal como a Timoteo, estamos llamados a vivir con valentía, con amor, con poder para rechazar los ataques del enemigo, con amor para servir a los demás, para nuestros familiares y para todos los que nos rodean, y de dominio propio para poder rechazar las tentaciones del enemigo, para alejarnos de lo malo,
que quiera estorbarnos en nuestro andar diario sirviéndole a Dios. Así como Timoteo, nosotros estamos llamados a vivir con valentía, no vivir con miedo, no vivir en cobardía. A pesar de tantas situaciones, tantas persecuciones, tantos problemas que se están viviendo, nosotros debemos ser valientes. Por eso dice su bendita palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforcémonos un poco más día a día para buscar de Dios en la casa, en los trabajos, con nuestras familias. Si entre semana no tenemos la oportunidad de congregarnos en alguna iglesia, reunirnos con nuestros hijos, leer la Biblia, analizarla, orar un rato, para que el enemigo no pueda venir a tocarnos. Nosotros debemos rechazar en todo el tiempo el temor. Hoy es el día para que comencemos a afirmarnos ante Dios, para confirmar plenamente en el poder de Dios, confiando que Él está con nosotros, para tener amor y dominio propio que Dios ha puesto en nosotros. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. Y recuerden, como siempre, leamos la Biblia. Ahí está toda la verdad, para que nadie nos pueda engañar con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Si no es bíblico, no es de Dios. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.